Han sido unos días apasionantes, de mucho trabajo, pero hemos sido capaces de recorrer todos los barrios de Pamplona que previamente habíamos estudiado minuciosamente y plantear las alternativas para mejorarlos. Hemos tenido oportunidad de hablar con muchas personas y estoy muy contenta, muy satisfecha de cómo nos han recibido. Hemos sentido el calor y el cariño de muchas de ellas que se acercaban a nosotros sin conocernos y para trasladarnos sus inquietudes y su apoyo, lo cual para nosotros ha sido realmente satisfactorio. No quiero hacer este balance sin agradecer a todos los compañeros y compañeras de la candidatura y a todas las personas que me han acompañado durante la campaña. Su trabajo, su ánimo y su entusiasmo durante el quehacer del día a día, sin todas ellas nunca lo hubiera conseguido. Una legislatura termina y otra está a punto de comenzar. Pese a que nuestro balance de la que termina ha sido negativo, por las obsesiones frentistas e identitarias de Asirón y su equipo de gobierno, el Grupo Municipal Socialista no la termina con las maletas vacías, sino todo lo contrario. Lo hace con un montón de iniciativas que hemos sido capaces de acordar que sin duda mejorarán la vida de nuestra ciudad. Porque además hemos demostrado que solo el Partido Socialista es capaz de dialogar con todos los grupos y sacar adelante cuantos asuntos consideramos buenos para Pamplona. Y en esa línea queremos seguir trabajando, en la línea del diálogo y del consenso. Lo que ha quedado patente en esta campaña es que el Partido Socialista tiene un modelo de ciudad, un modelo progresista, dialogante, inclusivo, en el que todos y todas tenemos espacio. Imaginamos una Pamplona más moderna, feminista, con mayor calidad de vida, sostenible medioambientalmente y en la vanguardia de la cultura. Respetamos la pluralidad de nuestra ciudad, pero proponemos aparcar los asuntos identitarios y frentistas que tanto crispan y dividen y centrarnos en los verdaderos problemas de Pamplona. El domingo 26 hay que decidir entre volver al pasado con los partidos conservadores, continuar con el actual equipo de gobierno con sus conocidas obsesiones frentistas e identitarias y su manera de gobernar solo para los que coinciden con su ideología, o la mejor opción, dar al Partido Socialista una oportunidad de verdadero cambio progresista para Pamplona. Quiero trasladar una última reflexión. El próximo domingo, solamente votando al PSN-PSOE se puede conseguir un verdadero gobierno de izquierdas para el Ayuntamiento de Pamplona. Las prioridades de los partidos nacionalistas ya las conocemos y votar a Aranzadi, Podemos o Izquierda Esquerra es darle la alcaldía a Asirón y a Bildu directamente, y eso se tiene que saber. Por lo tanto, si no quieres volver a las políticas conservadoras ni permanecer con las nacionalistas de hoy en día, vota al Partido Socialista de Navarra, porque solo nosotros estamos en disposición de aglutinar el voto progresista y de izquierdas. Somos una opción responsable y de gobierno, y solo desde el Partido Socialista defendemos las verdaderas políticas sociales y de progreso.